Eso es. Entonces, ahí les queda el anuncio, que creo que el licenciado Javier ya le había hecho un anuncio, algo por el estilo, pero no cabe de más, ¿verdad? Recalcarlo, eso es para la materia de análisis real. Eh, También pues allí se lo compartí en el grupo. Vuelvo a repetir, ahorita les mandé un formulario para que puedan ustedes seleccionar la hora que se les hace accesible para el sábado 27. Con eso pues hablábamos con el licenciado y directamente pues no hay excusa, ¿verdad? Que a las 8 de la mañana no pueden, sino que aquí me decía él, lo que está haciendo es una oportunidad. Inclusive él me decía, inclusive me dice, el mismo día se pueden hacer los dos exámenes, el de método numérico y el de análisis real, porque son materias independientes, pero se les ha dado la oportunidad que se hagan en diferentes días. Así que esa es parte de los anuncios. Bien. Dime, Santos. Buenas noches. Buenas Lick, noches. el examen que se va a realizar el día sábado a las 8 es el de método, ¿verdad? No, el de este sábado es el de análisis real. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Ujú. El de Va. análisis real. El del sábado 27 va a ser el de método. Ah, vaya, muchas gracias. Ujú. Ahí estamos. Bien. El día de hoy, señores, vamos a analizar un segundo, bueno, otro método, el cual se le llama el método de la secante. Yo creo que algunos, ¿verdad? Tuvieron ya que haber repasado o visto, quizá, o al menos tienen ya algún tipo de inducción acerca de lo que es el método de la secante. El método de la secante, recordemos, ¿verdad? Que el método de Newton-Raphson trabajaba con lo que era la tangente a la curva. Y, y este método trabaja con la secante, o sea, directamente cuando hablamos de secante es que corta, ¿verdad? En dos puntos a lo que es esta curva. eh, También se le llama, y de hecho la palabra viene de secaré, o sea, cortar. Y si ustedes en algún momento buscan la definición, no es nada más que una recta que corta una curva en dos puntos. Entonces, a diferencia de lo que es la tangente, solo pasa tocando esa curva en un punto. Bien, entonces en ese sentido vamos a trabajar el día de hoy. Primero, pues, el problema con el método de Newton-Raphson es que hay que estar haciendo algún tipo de derivación de la función que nosotros queremos encontrar la raíz. Y muchas veces la derivada es un poco huraña, un poco complicada, quizás en algún sentido, quizás por algún método manual, llamémosle manual, no podamos encontrar lo que es la derivada. Entonces, Newton-Raphson presenta esta inconsistencia. Entonces, por ello es que surge el método de la secante como una pequeña variación al método de Newton-Raphson, como una pequeña variación. Ahora, el día de hoy trataremos, ¿verdad? Trataremos de abarcar lo que es el método de la secante y también el método de la falsa posición, que son dos métodos con los que vamos a estar analizando el día de hoy. Desde el punto de vista geométrico, el método de la secante se basa en aproximar
la función y igual a f de x. O sea, esta función trata de aproximarla. Y como lo dije, por una recta secante. A lo que me refiero es que si nosotros tenemos la función, no, quizá un poco más cerrada la función y me doy 2 puntos, entonces en algún momento, bueno, esta va a intersectar acá. Por aquí va a estar la raíz y lo que hace esta secante es que se va a ir aproximando a la raíz, ¿va? Se va a ir aproximando a lo que es la raíz. Entonces, a través de rectas secantes iterativas vamos a encontrar lo que es el cero de esa función. El método de Newton-Raphson, como ya les dije, es una técnica muy poderosa, o sea, pero requiere conocer siempre lo que es la derivada en cada aproximación. Entonces, con frecuencia se requieren más operaciones. El método de la secante, vuelvo a repetir, va a surgir como un método alternativo a lo que es el método de Newton-Raphson. Bien, lo primero que debemos analizar en el método o en el algoritmo, llamémoslo algoritmo de la secante, es que nosotros debemos presentar que, por ejemplo, si ustedes observan acá, yo me he dado lo que son 3 puntos. Este Pn menos 1, este otro que también directamente va a estar relacionado a un punto y este. Ahora, dice que si Pn sub 2 está cerca de Pn sub menos 1, entonces lo que es Newton-Raphson, o sea, este que teníamos acá, y de hecho recuérdense ustedes que esta partecita hacía alusión directamente en Newton-Raphson, o sea, esta no es toda la estructura de Newton-Raphson, perdón, si solamente una parte. Entonces, como Pn menos 2 se está acercando a Pn menos 1, entonces podemos decir que la función va a estar, ¿verdad? En algún momento se va a acercar a la igualdad de ese Pn menos 2 evaluado en la función. De igual manera, el Pn menos 2 lo hemos sustituido acá en X, entonces va a tender a ese número, a Pn menos 2. Y nos dice que la primer derivada de la función y yo evalúo ese punto Pn menos 1, estas dos expresiones serán iguales, donde ustedes se recuerdan que esta expresión era la que acompañaba el método de Newton-Raphson. Era la que acompañaba el método de Newton-Raphson. Directamente cuando desarrollábamos el polinomio Taylor. Entonces, ya lo tengo de esta manera. El método de la secante nos dice que utilizando esta aproximación de f', o sea, aquí tengo el método, el Newton-Raphson. Si ustedes recuerdan, Newton-Raphson no era nada más que, lo copio acá, era, miren, observen, era lo que es la función, el Pn menos 1 evaluado en la función sobre ese mismo punto evaluado en la derivada. Entonces, venimos nosotros, ese era Newton-Raphson. Venimos nosotros y decimos, lo voy a escribir por acá, era P sub n era igual a P sub n menos 1 menos la función evaluada en ese P sub n menos 1 sobre la primera derivada evaluada en P sub n menos 1. Entonces, aquí lo tenemos. Este es el de Newton-Raphson.
Pero como acá hemos concluido, ¿verdad? Que esto representa lo que es la primer derivada, entonces venimos nosotros y decimos que esto es igual a P sub n menos 1 menos la función lo evalúo el punto P sub n menos 1, lo evalúo en esa función, pero la derivada, observen ustedes que es la función de P sub n menos 1 menos la función de P sub n menos 2. Aquí 2. P sub n menos 2. Vaya. Ahí lo tenemos. Todo esto, miren, sobre P sub n menos 1 menos P sub n menos 2. Entonces, aquí recuerden de esta propiedad, que si yo tengo A, B y C, entonces puedo colocar un 1 al numerador y multiplico los extremos, que serían A por C y B por 1. O sea, en pocas palabras, es los extremos quedarían multiplicados estos dos y este me quedaría en el denominador. A eso se refiere con esta propiedad. Entonces venimos nosotros y decimos lo siguiente, que P sub n va a ser igual a P sub n menos 1 menos, ya dijimos que va a quedar multiplicado la función de P sub n menos 1 multiplicado por P sub n menos 1 menos P sub n menos 2. Todo esto, miren, sobre lo que es esta partecita, la función de P sub n menos 1 menos la función de P sub n menos 2. Y en esto consistirá el método de la secante con esta fórmula. Ahora bien, esta es una demostración. Esta es una demostración, ¿qué les diría? Utilizando Newton-Raphson. Hay una segunda demostración de por qué surge esto. Detalle está que nosotros podemos darnos, tenemos nuestra recta. Aquí tenemos nuestro sistema de coordenadas y tenemos una función. Esta función, llamémosle que esta función está así. Entonces nos vamos a dar un punto acá y nos vamos a dar otro punto por acá. Entonces, dado estos puntos, podemos trazar, podemos trazar una línea secante, una línea secante en donde ustedes observen que el punto que tenemos acá le vamos a llamar el punto P sub n menos 1. Este que tenemos acá, que me forma el otro acá, sería el punto P sub n menos 2. Así le vamos a llamar. Y esta va a ser la que se va a estar aproximando a mi raíz. Ahora bien, ya que tenemos acá nuestra recta, veamos. Nosotros tenemos esos puntos allí identificados. Venimos y sabemos que tenemos la ecuación de la recta, ¿verdad? Que es y menos, y recuerden que
Una recta me la forma, bueno, con 2 puntos puedo formar lo que es una recta. Y estamos claros con 2 puntos. Entonces, la ecuación de la recta está definida como, recordemos que la pendiente por x menos x1. Esa es la ecuación de la recta. Ahora bien, pero también recordemos que la pendiente yo la puedo calcular como y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. X menos x1. Ahí la puedo calcular. Ahora bien, lo que necesito ver es este valor. ¿Ve? Este valor necesito ver. Entonces, observen ustedes que ese valor le vamos a llamar, a este valor le vamos a llamar, ¿qué? P sub n. Pero el par ordenado va a ser de la forma P sub n, 0. Esa forma va a tener ese par ordenado. Entonces, para encontrar ya, hacer la modificación en la fórmula, recuerden que el y está tomando el valor de 0. De 0. Entonces, este está tomando el valor de 0. Y el valor de x va a tomar el valor de P sub n. P sub n. Entonces, puedo hacer la modificación. Que este es menos y1 igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 factor de p sub n menos x sub 1. Bien, aquí quizás de un solo le voy a hacer la adaptación que ese x sub 1, si ustedes notan, pues acá, bueno, aquí voy a hacer el despeje. Yo lo que quiero es solita esta. La quiero solita. Entonces, primero pues esta está multiplicando, pasa al otro miembro a dividir. O sea que sería y2 menos y1 sobre x2 menos x1 igual. Y observen que aquí me quedaría p sub n menos x1. Ahora que ya tengo esto, de igual forma, así como hice anteriormente, me quedaría acá menos y1, factor de x sub 2, menos x sub 1, igual. Aquí me quedaría p sub n menos, p sub n, perdón, pasaría a sumar este. Entonces, como pasaría a sumar, entonces sería x1 acá. Bien. Y sobre y1, 2 menos y1. Ah, sí, 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 gracias, gracias, me olvidé esta parte. Sobre y sub 2 menos y sub 1. Bien. Justo Newton. Ajá, allí se ve claramente ¿va? Que le está pegando a Newton Raphson. Entonces, de hecho, si recuerdan Newton Raphson, más o menos en esa forma también, pues, lo definí. Ahora, ¿quién sería y sub 1? Tendríamos que definir quién es y sub 1, ¿verdad? Vaya, para el caso, pues, observan que esta está haciendo las veces, como se trata de un x1, se refiere al primer valor de x, que es p sub n menos 1, que es directamente lo que nos representa la función, ¿no? P sub n menos 1. Aquí está en otra diapositiva. Aquí está.
P sub n menos 1. Lo representa. El otro pues sería menos. Nuevamente, pues como se trata de y1, se trata de la función evaluado en P sub n menos 1. El x2 se está refiriendo directamente, ¿verdad? A los valores de P sub n menos 1. Vamos a borrar esto acá para que nos quede espacio. Bien. El y sub 2, si ustedes se fijan, se refiere al P sub n menos 1 menos el P sub n menos 2. Y aquí directamente pues se referiría a las imágenes menos la función evaluada en P sub n menos 2. Y este sería P sub n. Observen, este sería nuestro P sub n. Entonces este sería el método de la secante. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que el P sub n, o sea, teniendo estos dos puntos, el valor de P sub n va a ser, o sea, me está dando la ecuación de la recta. Pero al hacer aquí el valor de 0 en la ecuación de la recta, entonces directamente me va a tirar el valor de P sub n. Y este va a ser el valor cercano a lo que es la raíz. Ahora, en el siguiente paso, bajo este. Y ahora este pasaría a ser mi cota inferior. Mi cota inferior y nuevamente trazo otra línea secante acá y hago los pasos iterativos. Los pasos iterativos sería que el valor de P sub n va a tener, o sea, se lo paso a P sub n menos 1. Este sería ahora mi P sub n menos 1. De igual manera acá, este se mantiene, entonces este mantendría su valor. Y en cuanto a las imágenes también, las imágenes, entonces, ahora la imagen de P sub n menos 1, esta imagen va a agarrar la imagen de P sub n. O sea, a lo que me refiero era que como aquí este punto que teníamos acá, este punto de acá es de la forma P sub n menos 1, coma, y la función evaluada en P sub n menos 1. Esa era la estructura que teníamos. Entonces, como esa era la forma que teníamos, ahora esta imagen en la siguiente iteración va a ser mi nueva, ahora esta va a ser P sub n en la siguiente iteración y la otra va a tomar el valor directamente de la imagen que nos dio acá. Entonces este sería el método de la secante. Y esto es iterativo, ¿verdad? O sea, cada vez voy tomando la anterior, Es iterativo. Y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos directamente donde podemos ver que el primer valor es, o la primer secante es P sub 1 y P sub 0. O sea, este es el primer valor. Aquí está la primer secante. Esta es la primer secante que hemos tirado. Entonces, este intersecto, ¿verdad? Acá, con el eje de las X, representaría mi nueva cota inferior, que sería esta. Entonces, en la siguiente iteración, desde aquí parte la recta secante, que es esta recta celeste que vamos a tirar aquí, desde ahí parte. Esa sería mi nueva recta secante y me forma nuevamente un intersecto
con el eje de las X que le llamamos P sub 3. Bajamos su imagen y ahora pues desde esta imagen hacia la superior es que trazamos otra recta secante y esto lo volvemos iterativo hasta que estos valores de P que tenemos acá se están aproximando a lo que es el intersecto, ¿verdad? O sea, la raíz de la función f de x se están acercando. Entonces, el método de la secante trabaja en base a lo que son rectas secantes, a la curva. Y aquí tenemos pues el algoritmo, ¿verdad? En lo que es, ese es un algoritmo, bueno, este es el de Newton-Raphson, pero el algoritmo en específico, si ustedes se fijan, lo voy a presentar, bueno, hoy lo voy a presentar de dos formas, lo voy a presentar en Octave y lo voy a presentar en Cocal, ¿verdad? Inclusive creo que lo vamos a hacer en GeoGebra también. Observen lo siguiente. El método en Octave permítanme. Aquí está. Vaya. Aquí lo tenemos en Octave. Acá pues yo lo voy a hacer para la función la que habíamos hecho anteriormente con la de Newton-Raphson, que era la función del coseno de x menos x. Si recuerdan, esta la teníamos que derivar. Bien, entonces, como les dije, necesitamos darnos el intervalo, el p sub 0 y el p sub 1. Necesitamos darnos dos valores cualquiera. Preferentemente, pues que sepamos que van a estar cerca de lo que es la raíz. Ahora, aquí para elegir los dos puntos, pues Que no tenemos. contengan a la raíz, Correcto, allí realmente, porque si no, no va a funcionar. si no, no funciona. Así es. Entonces, allí tenemos los dos valores. Entonces, que estén cercanos a la raíz y que sepamos nosotros, pues, que al menos uno está, ¿verdad? O ambos están, ¿cómo les diría? Uno está a un extremo y el otro al otro extremo de la raíz. Así. Aunque, fíjense que en algunas ocasiones depende de la función, ¿verdad? Pero quizás para ser más específico, se sugiere mejor que la raíz esté en medio de ese intervalo. Entonces me doy el valor de P sub 0, que este sería como el valor izquierdo, y el P sub 1, que es el valor derecho. N son el número de iteraciones. De hecho, pues este algoritmo ahí está en el material de lectura, allí lo pueden encontrar ustedes. Y acá lo que hacemos es que el valor extremo izquierdo, ¿verdad? Lo evaluamos en la función. Y le he llamado P sub 0, lo evalúo en la función. Y la evaluación en esa función le he llamado FPO. Análogamente, pues al extremo derecho evalúo el P sub 1 y le he llamado a esa evaluación F de P1. Esto es lo que hemos hecho. Ahora, si se recuerdan, aquí vamos a aplicar directamente ya el método aplicando la fórmula de la secante. La fórmula de la secante tenemos acá directamente, si se recuerdan, era P sub n y aquí era P sub n menos 1, pero como no puedo escribir P sub n menos 1, solo le he puesto P1. Luego iba P sub n menos 1 menos P sub n
P sub, quiero ver P sub n menos 2, me parece. O al revés, P sub n menos 2 menos P sub 1, algo así era. Sobre lo que son las imágenes evaluadas en lo que es las imágenes que nos dio de la evaluación de esos puntos. Todo eso multiplicado por el f de P1, o sea, este que tenemos acá. Aquí, bueno, acá simplemente estamos metiendo los valores de la fórmula. Calculo el error absoluto. En este caso sería P sub n, que es como el valor actual menos 1 anterior, ¿va? El anterior. Y este sería el valor absoluto de lo que es esta resta. Inicializo aquí, en caso mío puse igual a 0. Y coloqué que se digite algo que le llamamos error aproximado. O sea, un error aproximado solo es para comparar las iteraciones. Que me va a imprimir lo que es I, que son las iteraciones, estas son las aproximaciones, y este es lo que es el error absoluto. En esta ocasión solo 3 cosas voy a pedir. Y por supuesto voy a imprimir el I, el P sub n. Para la primera iteración, como no tengo pasos anteriores, entonces no puedo tirar como impresión lo que es el error absoluto. Solo tendría estas dos cuestiones en juego. Bien, le doy un salto de línea que es como un enter. Y aquí como directamente el contador no está todavía en juego, entonces manualmente aumento lo que es el contador, ¿verdad? O sea, si aquí era igual a 0, hoy paso a igual 1, para que en la siguiente línea ya no me parezca 0, sino 1. Y aquí donde les decía, el P sub 1, o sea, el P sub 0, que era el extremo izquierdo, ahora lo toma el P sub 1. Y de igual manera con lo que son las imágenes. Y el valor de P sub 1, que era el extremo derecho, lo toma P sub n, o sea, toma el valor de P sub n. Y de igual manera con lo que son las imágenes. Nuevamente, acá calculo lo que es el P sub n y aumento en 2, ¿verdad? En 2 lo que es ¿cómo se llama? Mi contador. Acá tengo algo parecido. Aquí lo resumí un poquito más. En este lo resumí un poquito más, porque acá solo imprimo estas tres. En el primer paso imprimo esta, o sea, siempre lo que es el valor absoluto, pero acá no me complico mucho, porque si ustedes se fijan en este paso, se vuelve como muy repetitivo. Yo solo voy como aumentando el contador. Entonces acá decidí mejor comparar lo que es el error absoluto con la tolerancia y hacer una sola asignaciones, que el P sub 0 se lo agrega el P sub 1, P sub n a P sub 0. Luego, nuevamente hacer este cálculo. Esto a ley lo tendría que volver a hacer porque en cada iteración lo va a tener que estar haciendo. Y lógicamente el P sub n, que es la fórmula de la secante. Estar comparando lo que es el error absoluto y aquí donde les dije, acá lo estaba haciendo paso a paso, lo que es el contador, pero acá mejor decidí incorporarlo ya en lo que es un proceso while, que él me lo vaya haciendo. Entonces, en cada proceso while me va a estar imprimiendo esto. Le damos imprimir y recordémonos que, si mal no recuerdo, creo que era 0.5 el valor. Luego era el otro extremo, era pi entre 4, me recuerdo. El número de iteraciones le vamos a poner unas 7 y una tolerancia de esto. Ay, sí. Y acá tenemos
que la mejor aproximación pues es de este valor, de 0.739085. Y aquí podemos ver lo que nos estaba imprimiendo. O sea, estos son como los extremos que me estaba imprimiendo lo que es programa. Y aquí me va tirando lo que son las aproximaciones. Observen ustedes porque para el paso 4 y 5 ya los valores son bien cercanos. Aquí lo que se me olvidó quizás es tirar lo que es el error absoluto. Pero acá ya en el error absoluto sería de 0. 0 sería el valor absoluto. Entonces allí lo tenemos en octave. Bien. Si lo hiciéramos en GeoGebra, que es el otro caso, ¿verdad? Hasta ahorita no hay preguntas. Si hay alguna pregunta, pues tratamos de dar respuesta. Bien. En GeoGebra he tratado de hacer, bueno, no es animación, pero quizás una construcción en GeoGebra. En GeoGebra, observen el P sub n-1. Si les aparece GeoGebra. Solo confírmenme si les está apareciendo la pantalla de GeoGebra. Sí, sí se va, licenciado. Vaya. Entonces, este representa el extremo inferior. ¿O? Y aquí teníamos, quiero ver, aquí teníamos nuestra fórmula, que la vamos a ocupar también. Es esta. Vaya, esta es la fórmula, observen. De hecho, en nuestra fórmula, observen que necesito un P sub n-1 y un P sub n-2. Eso es lo que necesitamos. Entonces, acá, aquí estamos. Necesito el P sub n-1. Directamente, pues, o sea, lo que me refiero es el B3. El B3. Bueno, el B3. Este sería como mi extremo acá. Vengo yo y directamente necesito el P sub n-1, que sería el extremo izquierdo. Este otro sería la imagen. Y este representa el P sub n-.
No escucho, ¿qué pasó? Se desconectó el docente. Al Parece parecer que sí, sí. ya no lo vi, Eli. Sí, porque ella estaba, bueno, solo había como quitado había apagado su micrófono y después se salió. Perdón. Gracias ayer que se fue la señal. Sí me escuchan, ¿verdad? Se fue la señal, Sí, pero volvemos. Bueno, vaya, estábamos acá. Entonces les decía, bueno, no sé si lograron ver acá que no estoy presentando, ¿verdad? No, estaba, pero ahorita no. Hoy sí. Sí, ahora sí. Vaya. Mire, justo Entonces, ese hice en el video, esa función. ¿no te escuché bien? No, que justo esa función hice en el video de coseno de x menos x. Ah, vaya, como les decía, hoy, aquí lo que hago es evaluar el B5, o sea, esta columna B5 en la función. Como esta se refiere a la función evaluada en P sub n menos 2, que el P sub n menos 2 lo he designado a este. Entonces, digo, evaluar B4 en la función. Y acá hago la resta de de este menos este. Hago esa resta, que era lo que iba en la fórmula. Y acá es la diferencia en las funciones, o sea, esta menos estas dos estoy restando. Es la diferencia de funciones. Entonces, hay algo más que es calcular el P sub n. Y aquí es donde aplico la fórmula. Que si ustedes recuerdan, B sub 5 era P sub n menos 1, P sub n menos 1, que es B5, menos E5, que E5 está haciendo alusión a la diferencia de las X, ¿va? A la diferencia de las X sobre la diferencia de las funciones y todo eso multiplicado por C5, que C5 es este valor. Y acá pues lo único que hago, ¿verdad? Es repetir que va a ser el G5, o sea, igual al método de Newton-Raphson. Esto va a representar esto mismo. Y acá pues como aquí ya teníamos asociado lo que es la formulita, solo es de arrastrar. De igual manera aquí solo arrastramos, o sea, los arrastramos todos. Y observen que estas son las aproximaciones. Bueno, aquí no lo puse. Estas son las aproximaciones que nos están dando. Y acá pues en el paso 5, observen que ya las respuestas son iguales. Son iguales. Entonces, ese es el método de Newton-Raphson. Perdón, de la secante. No sé si hay preguntas hasta ahí. No, preguntas no, pero en el sentido como hemos estado viendo varios métodos, como que de repente uno, pues, y bueno, ¿cuál método usar? O como que todavía no he encontrado aplicación, digamos, en el sentido de resolver algunos ejercicios. Hacer las diferencias, digamos, se nos hace bien complicado porque no estamos tan al tanto de la computación nosotros, o no es el área. No sé si al final nos vamos a desarrollar en eso. Vaya, se recuerdan que el método, sí, el primero Yo veo que, la diferencia. El de Newton-Raphson hay que derivar y obviamente si la función es complicada nos va a costar encontrar la derivada. Y ahí ya hay una desventaja respecto de porque aquí solo son evaluaciones en la función
Sí, y otra cuestión que también este método, observen ustedes que el de Newton-Raphson, no me recuerdo en qué iteración no, ya ya, ¿qué? Nos iba dando la raíz. Esta podemos decir que en la iteración 4, bueno, ha llegado a una convergencia, podemos llamarle, ¿verdad? O sea, nos hemos acercado a la raíz en, en la iteración 4. Entonces, al parecer, la secante todavía aproxima más aceleradamente lo que es la raíz de la función. A eso me refiero. Si volvemos al orden, punto fijo, bueno, bisección, hicimos, me parece que como 12 iteraciones. Punto fijo, ahí por la iteración 8. Método de Newton-Raphson andaba por la iteración 7 o 6, y aquí pues ya está reduciendo el número de iteraciones. O sea, esta hace una aproximación más acelerada de lo que es el método. Y después de bueno, lo que dije luego, la idea es eh, que miremos todos los métodos, o sea, ver todos los métodos, y al final, pues hay métodos que van a tener sus desventajas y desventajas a la misma vez. Newton-Raphson más adelante se da un método que es como un alternante al método que ya vimos, Newton-Raphson. Entonces da un método alternante. Entonces la idea es presentarles todo y de repente pues ver allí cuál es el que acelera más lo que es la aproximación. Tenemos el otro método. El otro pues es bastante. De hecho, podemos decir que casi es el mismo método de la secante, que es el método de la falsa posición. En el método de la falsa posición, o la posición falsa, como le llaman algunos. En este método, cada par sucesivo de aproximaciones, dice, en el método de bisección acota una raíz P de la ecuación. O sea, si recuerdan que en el método de disección comparábamos el f de A por el f de B. Y lo que hacíamos es que lo partíamos como a la mitad. Lo bisecábamos. Entonces, y esa raíz se encuentra siempre entre la sub n y b sub n. O sea, lo que me refiero es que el método de la bisección trabajaba así. Si tenía a sub n y b sub n, entonces, y por acá teníamos lo que es la función. Siempre iba a haber una raíz que se encontrara en ese intervalo. Y esto implica que para cada n, o sea, de iteraciones que hagamos del método de la bisección, siempre pues recordemos que estaba esta cota, que le llamábamos que era la cota, para ver cuándo iba a parar lo que era el error relativo. Entonces, en este caso, la iteración del método de bisección satisfacen siempre esa condición que nos dice que proporciona una cota de error fácil de calcular para las aproximaciones. El acotamiento de raíces no está garantizado, dice, ni para el método Newton-Raphson ni para el método de la secante. Sin embargo, pues es allí donde surge el método de la regla falsa o falsa posición. Entonces, el método de la falsa posición, como les dije, este método de la falsa posición se vuelve como un caso particular de la secante. O sea, se trata de un procedimiento aritmético que permite directamente resolver todo tipo de ecuaciones o funciones, pero parte de un valor cualquiera, o sea, un valor cualquiera, un método simple. Y eso es en las lineales. Ahora, si fuera en una función cualquiera, parte de lo que es dos valores, y por eso se le llama muchas veces la doble falsa posición,
y a partir pues de esas posiciones se va obteniendo lo que son los valores aproximados a la raíz. Veamos, voy a dar una alternante a este método de la falsa posición. Pues recordemos lo siguiente, que yo tengo un sistema de coordenadas en esta forma. Entonces, este sistema de coordenadas vamos a llamar que por acá, no, tengo lo que es mi función. Y como dije, aquí teníamos un punto, aquí el otro, que aquí vamos a trazar lo que es la secante. Vaya, la secante, y la tenemos. Entonces trazo la secante. A este punto, bueno, hoy quizás para adecuarlo un poquito mejor, le voy a llamar P sub O. Y a este de acá le voy a llamar el valor de P sub 1. P sub 1. Ahora, observen ustedes que directamente también, si yo trazo hacia acá, se me forma un triángulo rectángulo, en donde el valor que vamos a tener acá va a ser la función evaluado, o el P sub O evaluado en lo que es la función. Y de manera similar lo vamos a tener para la parte de arriba, que sería la función. La voy a tener y voy a evaluar ese P sub 1 en lo que es la función. Por acá voy a tener a P sub n, que va a ser pues el que va a estar aproximando a la raíz. Observen ustedes que teníamos, se les ha explicado quizás en materias anteriores, lo que es la semejanza de triángulo. Y la semejanza de triángulo es que si yo tengo un triángulo a este lado le voy a llamar B, a este lado, y este de acá a este pedacito de aquí le voy a llamar C, a este aquí, y a todo el grande le voy a llamar D, a todo este grande. Quizás voy a hacerlo así mejor. Este pedacito se va a llamar C y todo este le voy a llamar D, a todo ese grande. Entonces, observen que la semejanza se da en los triángulos, la semejanza se da, por ejemplo, puedo sacar esta semejanza, A sobre B, y lo comparo directamente C sobre D. Esa es la semejanza de triángulo. Entonces, observen ustedes que aquí hay dos triángulos. Este es otro triángulo. Entonces, ahí tengo mi otro triángulo. Lo que es la parte de abajo, esta parte de acá, la distancia esa va a estar dada por P sub 1 menos P sub n. ¿Ya? Y quizás para que vean esos dos triángulos, los saco aparte. Tengo esos dos triángulos, el grandote y uno que es pequeño.
Entonces este sería P sub 1 menos P sub n. En el caso de la altura, observen que es toda esta altura. Entonces toda esa altura, si ustedes nos vamos para el eje de las Y, es f de P1 menos f de P0. Sería la altura del triángulo más grande. Y directamente, pues, para el pequeño va a haber un trabajo bastante similar. Si ustedes observan, este es el pequeño. En el pequeño va a ser P1, miren, menos Pn es el valor de este lado. Quiero ver, no, aquí creo que nos equivocamos. Vamos a ver, aquí era P1 menos P0. Y este es P1 menos P sub n. La altura, miren. La altura, si ustedes observan, es esta distancia acá. ¿Ve? Pero ¿de quién representa esta distancia? La distancia es nada más que la función, el P sub 1 evaluado en lo que es esa función. Allí lo tengo. No se han perdido hasta ahorita. Vuelvo a repetir, hay dos triángulos. Dos triángulos, el más grande y el más pequeño. Ahora saco esa relación que mirábamos acá. La relación es A, que representa este, P sub 1 menos P sub n, representa a la A, sobre P sub 1 menos P sub 0. Ahí está. Luego, este representa al C, que es F de P sub 1. Y el denominador sería esta parte. Vale. Ahí lo tenemos. Entonces, esta es semejanza de triángulo que hemos aplicado. Para el caso, pues yo necesito simplemente el Pn. Entonces, como esto está dividiendo, pasa a multiplicar. Pasa a multiplicar. Y aquí me queda P sub 1 menos P sub n. Vuelvo a repetir, yo quiero el valor de P sub n. ¿Qué tengo que hacer? Traerme este para acá. Entonces, para no complicarme, pongo aquí P sub 1 y todo esto me lo llevo para este miembro. Todo esto sobre f de P sub 1 menos f de P sub 0. Y esto es igual a P sub n. Ahora bien, si ustedes quieren, pues, digamos que este P sub n está representando a un P sub 3, ¿no? A un P sub 3. Entonces, vengo yo y como es P sub 3, el más pequeño sería P sub 0. Entonces, este sería P sub n menos 1
este de acá. Este sería la función evaluada en P sub n menos 1. Luego sería P sub n menos 1 menos, como este es más pequeño todavía, sería P sub n menos 2 sobre la función en P sub n menos 1 menos la función en P sub n menos 2. Y observen que no es nada más, nuevamente, que la fórmula de la secante. Ahora, la secante si observan, allí tengo definida ya lo que es la fórmula de la secante. Vengo y podemos comparar lo siguiente. Y es que como los valores arbitrariamente los asignamos, quién iba a tomar el valor de P sub 0 y quién en la siguiente iteración. Entonces, debemos recordar el criterio para ver si existe lo que es la raíz a través del método de bisección. Y lo que decíamos es que multiplicábamos, ¿verdad? En este caso, f de P sub 0 por f de P sub 1. Y si esto era menor a 0, entonces había o existe una raíz en ese intervalo. Existe una raíz, eso lo mencionábamos. Pero ahora vamos a decir lo siguiente. Para el método de la falsa posición, lo que hace es que ocupa todo lo de la secante. Ella ocupa todito lo de la secante. A diferencia es que el método de la falsa posición agrega la siguiente condición. Perdón. Si la función evaluada en P sub 0 o P sub 0 evaluada en la función lo multiplicamos por el P sub n evaluado en esa función, si esto nos da menor a 0, entonces contiene la solución y se le dice que P sub n tome el valor de el P sub n menos 2. Eso se le dice. Y por supuesto el P sub n menos 1 queda igual. Si no, se le agrega lo siguiente. Si no, pues, o sea, si no, significa que es mayor a 0. Entonces el P sub n toma el valor de P sub n menos 1. Gráficamente, ¿a qué nos referimos? O sea, si tengo yo y acá tengo P sub y por acá P sub n menos 1 y por acá un P sub n así. A eso me refiero. Entonces observen ustedes que si la función evaluada en P sub 0, o sea, si me refiero a esta parte aquí, creo que aquí era. Este era P sub 0. Si la multiplico por eso y me da menor a 0, entonces a lo que se refiere, ¿verdad? Que hay lo que es un cambio raíz. Entonces lo que hacemos es acotar. Este toma el valor, el P sub n toma el valor de esta, ¿ya? Pero si no es así, se va al otro lado. Esta, o sea, se va al otro lado, significa que la secante estaría por acá. Entonces esta pasa para acá. A ese se refiere en el método de la falsa posición. A ese paso se refiere. Ahora,
Es lo único que se le agrega en la secante. Pero acá nos dice lo siguiente. El método de la regla falsa genera aproximaciones, dice, de la misma manera que el método de la secante, pero incluye una prueba para garantizar que la raíz esté siempre acotada entre iteraciones sucesivas. Dicho, dice, método, bueno, por ese caso no es recomendable, pero sin embargo se menciona en lo que es el método de la secante. Por ese mismo hecho no es recomendable, porque el problema que no compara, sino que arbitrariamente va agarrando las iteraciones. Entonces la falsa posición dice lo siguiente. Primero elegimos las aproximaciones iniciales, que es lo que les mencioné, ¿va? El P sub 0, el P sub 1. Por supuesto, comparamos si este es menor a 0. Si este es menor a 0, significa que hay un cambio de raíz. Entonces, la aproximación P sub 2 se elige, y aquí es donde les mencionaba cómo es que se elige el P sub 2. O sea, en el caso de nosotros es quién va a tomar el valor de P sub 2, que nosotros le llamamos P sub n, quién lo va a tomar. Entonces, la aproximación de P sub 2 se elige de la misma manera que en el método de la secante. Como la intersección, dice, en X de la línea uniendo F, uniendo, o sea, y a lo que nos referimos es la recta que está entre estos dos puntos. A eso nos referimos. A esta, a la recta que está de acá hasta acá. A eso nos referimos. Dice que allí el P sub 2 se va a elegir teniendo esos dos puntos, esos dos pares de puntos. Para decidir qué línea usar para calcular otro punto llamado P sub 3, entonces allí es donde comparamos la función evaluado directamente P sub 2. ¿verdad? Y de igual manera, el P sub 1, tengo la función y lo evalúo. Y allí directamente, pues lo que les mencionaba, lo que queremos evaluar es el punto. Recuerden que el P sub 2 está haciendo las veces de P sub n, ¿ya? De P sub n. Entonces, aquí donde decíamos, si f evaluado P sub 2 multiplicado por f de P1 es menor a 0, o sea, son signos negativos, entonces es lo que hablábamos acá. Acá. Estas dos. Si ese es signo negativo, en esta, es signo negativo, entonces nos dice que P sub 1 y P sub 2 acotan una raíz. Y elegimos un P sub 3 como la intersección en X. Y como estamos allá eligiendo un P sub 3, entonces directamente necesitaría los anteriores. ¿Quiénes serían los anteriores a P sub 3? Tendría que ser un punto P sub 1 y un punto P sub 2. Y fijan, aquí estamos en otra iteración. En cambio acá estábamos todavía en la primera iteración, porque estábamos hablando en base a P sub 2. Aquí estamos en P sub 3. Entonces, de lo contrario, nos dice que elijamos P sub 3 como la intersección en X de la línea que une a esos dos puntos. Es lo que les mencionaba anteriormente. Depende si nos sale negativo, entonces tiene que ser la unión de estos dos puntos. Pero si no, tendría que ser la unión de estos dos puntos. Recuerden que estos puntos, el P sub 1, están en base al anterior.
Y luego nos dice que intercambia los índices de P sub 0 y P sub 1 en la falsa posición. De manera semejante, una vez que se encuentre P sub 3, se vuelve a hacer el proceso iterativo. El signo de multiplicar P sub 3 evaluado en la función f y P sub 2 evaluado en f, nos va a ir determinando si realmente utilizamos P sub 2 o P sub 3. O P sub 3 o P sub 1. O sea, lo que me refiero es que como ya ven, ya hay 3 valores, ¿va? P sub 1. Y aquí estaba el P sub 2. Entonces hoy está el P sub 3. Entonces, lo que queremos ver es si utilizamos P sub 2 y P sub 3 como nuestro límite o del intervalo. O, perdón, P sub 3 y P sub 2. Si es este en el que voy a trabajar. O si es P sub 3 o P sub 1. Entonces dependerá del signo en cuál intervalo me ubico. Y dice que en este último caso, pues, un reetiquetado, ¿verdad? O sea, como es iterativo, de P sub 2 y P sub 1 es realizado. Entonces es así como el método de la falsa posición asegura que la raíz está acotada. Y siempre pues estará entre las iteraciones sucesivas. Y aquí tenemos el método de la falsa posición. Observen ustedes, en el método de la falsa posición, lo que hacemos es, al igual así como lo hice en el método de la secante, es bastante similar. En el método de la secante, lo que hice es, pedí lo que eran valores iniciales, P sub 0 y P sub 1. Quizás para que se los voy a ir presentando cómo fue que lo hicimos allá. Vale. Observen acá, pedí el valor de P sub 0 y P sub 1, pedí N, la tolerancia. En la falsa posición, pido P sub 0, P sub 1, la tolerancia, y el número máximo de iteraciones que le hemos llamado N. Luego, pues, acá de un solo se inicializa en DOM. Y decimos, este Q sub 0 dice el P sub 0 evaluado en la función. Yo acá le llamé F de PO y el otro F de P1. Luego compara el while mientras las iteraciones, ¿verdad? Sean ¿Y menor. por qué inicia en 2 usted? Eso me fijé también en el método de la secante. Según el libro ese, inician la iteración en 2, pero no he Sí, entendido el por qué. fíjate que ahí solo es, ¿cómo te diría? El detalle está que hay algunas iteraciones ¿va? Que las inician en 0 y hay unas iteraciones que inician en 1. Y acá directamente inicia en 2 por el hecho de que la primera raíz, quiero ver si tengo GeoGebra. Por ejemplo, yo aquí desde 0 lo inicié, pero la primera no hay iteración. Aquí no hay iteración, porque aquí solo le pasas el valor. Para la segunda, inclusive, te sale, bueno, aquí yo me salté un paso, pero la segunda sería este valor, ¿ve? Este valor que tenés acá. Entonces no hay iteración. Realmente lo que te dice el libro es que comience en la tercera iteración, o sea, en la segunda.
desde allí te comienza a contar, porque los 2 primeros pasos no te los cuenta, porque solo es como copiar, ¿qué? Copiar los valores. Por eso es que no te cuenta los 2 primeros pasos. Las evaluaciones en esos puntos, sí. Correcto, Es como o que sea, uno ya ha hecho la evaluación, ¿verdad? ajá, solo te los está copiando. Entonces, propiamente el método comienza ya en el paso 2. De aquí, pues aquí podemos observar que es la misma de la secante. Y aquí está comparando el error relativo si es menor a la tolerancia y que me esté retornando P. Incremento. Y acá es donde le mencionaba yo que el FDP es asignado, en el caso mío, quiero ver a qué variable se lo asigné. Ah, quiero ver. Ve, Este es el P sub n, el que estoy calculando. En el caso mío, aquí como estoy en el método de la secante todavía, aquí no lo he hecho. Pero acá dice que para el caso mío tendría que incorporarle, ¿verdad? Algo que le llame f de pn, así de f de pn, donde estoy evaluando el p. Eso tendría que incorporarle. Ahora, nos dice que si al multiplicar, ¿verdad? Y aquí es donde les mencionaba, si al multiplicar el, el valor de f de pn con el valor de f de p sub 1, si es menor a 0, entonces toma el valor del p sub 0, toma el valor de p sub 1. Y el q sub 0, que se refiere en el caso de nosotros, se refiere a la función. El q sub 0 se refiere, en el caso mío, se refiere a la función evaluado en p sub 0. A eso se refiere. Toma el valor de la función evaluado en p sub 1. Toma ese valor. Eso es lo que nos dice acá. Y le da un fin a ese if. O sea, si no sucede eso, entonces es lo contrario. El p sub 1 toma el valor de p. Es lo que le mencionaba acá, que está jugando entre P sub 3 y P sub 2. Si no son estos dos, entonces toma estos dos. ¿Ve? Eso es lo que está haciendo aquí el proceso iterativo. Toma esos dos. Y de igual forma con lo que es las imágenes. De otra forma, si esto no se da, el método falla después de n sub 0 iteraciones. Ahí falla. El siguiente paso, pues como ya hicimos el método de la secante, ¿verdad? La idea es ver cómo incorporamos el método de la posición falsa. O sea, ¿qué? Ustedes mandaron una tarea hoy, que es el de la secante, espero que todos la hayan mandado, no he revisado. Entonces, la idea es ver cómo incorporamos la falsa posición en el método de la secante. El método de la secante. Siempre en la parte de Cocal, siempre en esa parte. Ver cómo se incorpora. Y en el caso de Cocal voy a explicar, pues, en el caso de Cocal o Cocal.
Vale. Aquí tengo observen que todo el paso es igual. La diferencia en Cocal es que nosotros en esta parte de acá tenemos que comparar si es o no menor o igual a cero. Por ejemplo, aquí pido la función, evalúen el A, evalúe B en la función, calculo el XS. Entonces, lo que necesito es que nosotros metamos en esta parte de acá, metamos lo que es el método de la falsa posición. O sea, el método de la falsa posición sería directamente, ¿verdad? Meter estas restricciones. ¿Ven? Meter estas restricciones en esa falsa posición. Eso sería todo. Y al meter esas restricciones, entonces a nosotros nos va a dar el valor de de la falsa posición. Se tiene que aproximar más ligero que el método de la secante. Se tiene que aproximar más ligero que el método de la secante. Entonces, queda el algoritmo, ¿verdad? Que presentaron, hacerle esa modificación para que esa parte les queda a ustedes. Que le hagan esa pequeña modificación. Y si por algún detalle no lo logran hacer, pues lo miramos en la próxima. Dice que también, pues, el análisis de error para métodos de iteraciones, de métodos de iteración funciona. Y en esta vamos directamente a estudiar el orden de convergencia de los esquemas de iteración funcional. Y como medio para obtener una rápida convergencia, vamos a siempre a estar utilizando lo que es el método de Newton. También consideremos, pues, formas de acelerar la convergencia del método de Newton en circunstancias especiales, que es lo que mencionaba luego, y bueno, y qué método es el que va a ser más funcional, ¿no? Entonces, dependería, pues, del análisis del error que nosotros le estemos dando. Sin embargo, dice que primero necesitamos un nuevo procedimiento para medir qué tan rápido converge lo que es una sucesión. Dígame. Bueno, yo ahí estaba viendo que en cada uno de los métodos va a depender básicamente del tipo de función que estemos tratando. Yo lo que he ido haciendo, por ejemplo, veo la función y la veo en GeoGebra. Entonces de ahí tengo la idea, pues tal método puede ser que sea más rápido o más efectivo, ¿no? Pero todos son buenos, pero realmente depende de la función, pues como dijo usted al Depende. principio, hay unas derivadas que van a estar bien, bien complicadas hacerlas. Vaya, inclusive fíjese que más adelante va a salir los métodos. Bueno, de hecho ya mencioné un poco acerca de ello, que son los de los polinomios de Taylor y los polinomios de Maclaurin, inclusive las series de Fourier. Estos métodos, bueno, su nombre lo dice, polinomio, ¿va? Cuando son polinómicas, entonces, como que convergen más rápido. Entonces, Newton-Raphson como que queda un poquito más aquí, ¿verdad? Fuera de contexto y ocupamos mejor los polinomios. Y dependería mucho de lo que son las funciones. Por ejemplo, el punto fijo, va a haber situaciones donde va a ser bien difícil despejar la X. Entonces, no todo el tiempo nos va a funcionar el punto fijo en ese sentido. También, pues, el orden de convergencia, si ustedes se fijan, si suponemos que P sub n es una sucesión que converge a P y directamente el P sub n es diferente a P, o sea, lo que me refiero es que P sub n es la raíz o la aproximación. Entonces, pero esta está llegando cerquita, ¿verdad? Pues parece a P. No son iguales.
para todo n. Entonces van a existir constantes positivas que le llamo lambda y alfa. Esas constantes, pues, lo que van a hacer que el límite cuando n tiende al infinito, y si ustedes se fijan, se vuelve, este alfa que tenemos acá, va a representar lo que es una constante positiva. Entonces, a lo que se refiere el método es que si el denominador está elevado, ¿verdad?, a ese alfa, entonces cuando el límite tiende al infinito, entonces estos números van a estar en convergencia con un número llamado lambda. Ahora, esa constante a la que hemos llamado lambda va a representar directamente lo que es una asíntota. Y esto lo vamos a ver directamente, paso a paso lo vamos a ir generando, y el detalle está, ¿cuándo vamos a encontrar este lambda? ¿Cuándo vamos a encontrar? Van a haber funciones que va a ser como un poco más difícil encontrar límite, pero a la misma vez, ustedes deben de saber que si va a surgir ahorita a lo que le llamamos el orden de convergencia, y dependería este alfa. Depende el alfa, así se le va a llamar el orden de convergencia. Si tal elevado al cuadrado, orden de convergencia 2, orden de convergencia 3, etcétera, etcétera. Entonces, dependería el valor de ese alfa. Por ejemplo, si fuera alfa igual a 5, se le llama que P sub n converge a P con orden 5. Entonces, esos van a ser los órdenes. Esta parte vamos a profundizar la próxima clase con un pequeño ejemplo. Vamos a profundizar, y también en la próxima clase vamos a también a poder hacer lo que es vamos a generar todo el código de la falsa posición, puesto que para eso vamos a necesitar otro poquito más de tiempo, ¿verdad? Así que no sé si hay preguntas para ir culminando el día de hoy. De mi parte no, licenciado, gracias.